Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 5 y vamos a darle lectura desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Hebreos capítulo 5, versículo 7 al 10. Como ya es una costumbre, cuando lo encuentres voy a pedir que te pongas de pie y vamos a darle lectura a la palabra de Dios de este día. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesucristo en este momento que nos ayudes a ser obedientes conforme a la palabra de Dios, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que se sometió a ti, Señor, y obedeció en todas y cada una de las áreas de su vida. Te pedimos que como iglesia nos ayudes a tener este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Espíritu Santo, trae esa convicción en nuestras vidas ahora, y Señor Jesús, enséñanos a ser obedientes, y Padre, que nuestra obediencia glorifique tu nombre. Te lo pedimos y te damos gracias. Espíritu Santo, toma el control de este lugar, toma el control de la predicación. Señor Jesús, háblanos a través de tu palabra, queremos escuchar tu voz, y Padre, glorifica tu nombre y que tu presencia esté con nosotros. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Pueden ocupar sus lugares. Muy bien. Es la penúltima acerca de esta serie, acerca de la Biblia y el éxito. Recuerden, hermanos, estamos hablando acerca del éxito. La penúltima de estos, acerca del éxito, que vamos a estar viendo este tema. En estos días, la próxima semana será el último tema acerca de la Biblia y el éxito. Vamos a tocar algunos puntos que tienen que ver con la Biblia, pero ya no tienen que ver con relación a lo que estamos hablando. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la palabra de Dios y la obediencia. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que es una palabra de suma importancia para todos y mayormente para todas como iglesia. ¿Qué es la obediencia? Es una pregunta. ¿Qué es la obediencia? Obediencia es la acción de obedecer, especialmente en organizaciones jerárquicas. Se trata del cumplimiento de un mandato o una orden. Esta palabra procede del latín obedientia, palabra derivada del verbo obediere, obedecer, formada por dos partes, que es primeramente por enfrentamiento, oposición, y audiere, escuchar. Esas son las dos palabras que tienen que ver con relación acerca de la obediencia. En el hebreo, este término hace referencia al oír, escuchar y ser sumiso a las órdenes de un superior. ¿Sí? A las órdenes de un superior. Nosotros tenemos un superior muy grande. Amén. Nosotros tenemos un superior muy grande. Y lo que él dice, tenemos que obedecer y hacer conforme a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, como dos o tres. Muy bien. Se considera esta palabra, obediencia, se considera una virtud para todo creyente, para toda persona que hace y cumple conforme al mandato de una orden. Es una virtud. Sí, eso es una virtud. Y un deber de toda persona que conoce del Evangelio
o que es creyente, es un deber. La obediencia es pues algo que tiene que estar dentro de nuestro ser, dentro de mi ser, dentro de su ser. Y esto hay que sentirla para poder vivirla. Esto tiene que ver con una relación acerca de las obligaciones o un deber de un mandato que se nos manda a cumplir. Yo sé que todos nosotros somos obedientes. Amén. Y si no, ahorita yo creo que el Señor nos va a hablar, porque este es la voluntad de Dios. Alguien dijo en alguna ocasión, no sé si en una conferencia o estaba leyendo un libro, dice que el abecedario del cielo es obediencia. Y yo digo amén a esa palabra, y también digo, este debe ser el abecedario de la iglesia, del pueblo de Dios, obediencia. Debemos de obedecer a Dios. ¿Sí? Debemos de obedecer a Dios a través de su palabra. Y vamos a ver este ejemplo acerca de Jesús, acerca de la obediencia. Hay dos tipos de obediencia. Número uno, la que los hombres, los ángeles y la naturaleza misma le deben a Dios. Número dos, la obediencia que los hombres deben a su prójimo o a los hombres. Son dos tipos de obediencia. La obediencia también es voluntaria u obligatoria. ¿Sí? Es voluntaria u obligatoria. A veces decimos, ¿cuál es el plan B? Yo creo que para Dios no hay un plan B, simple y sencillamente es un plan A, obedece, obedecer. El ejemplo de Jesús nos deja bien claro. Hay muchas cuestiones con relación acerca de definiciones y comentarios que hacen, que muchas veces creemos que Jesús nació y vivió como hombre 100%. Y muchos dicen que porque era hijo de Dios o porque era hijo de Dios nació perfecto. Sí, claro que sí, sabemos que fue Dios y es Dios, pero cuando estuvo aquí en la tierra, Él no hizo nada acerca de divinamente, acerca del poder que Él tenía. Simple y sencillamente Él cumplió todo, así como tan natural como nosotros los seres humanos. Aprendió obediencia. Y Él nos ha dejado este ejemplo para que nosotros podamos imitarlo y seguir su ejemplo. Sí, entonces es voluntaria. Obedecer tiene que ser así o de una manera obligatoria. Completa o parcial también puede ser. Sin entusiasmo o de todo corazón. Pero eso es la obediencia. Obedecer muchas veces, quizá a veces no es algo tan agradable. Cuando alguien nos manda o nos diga hacer algo, quizá a veces no lo hacemos con ese entusiasmo, pero hermanos, si lo hacemos sabiendo que lo hacemos y sabiendo que lo hacemos para el Señor, honramos a Dios con nuestra obediencia y seguimos el ejemplo del Señor Jesucristo. Aquí en este pasaje, en Hebreos capítulo 5, el versículo 7, dice la palabra de Dios que Cristo en los días de su carne ofreció ruegos. En esta versión me gusta, por cuestión de tiempo, me gusta mucho esta versión y la mera verdad a veces por cuestión de tiempo casi no la leo, pero ahorita déjame leerle lo que dice aquí en este pasaje en Hebreos capítulo 5, versículos 7 en adelante. Dice: mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte.
La siguiente parte dice, y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos. La siguiente parte dice, para todos los que le obedecen. Amén. Para todos los que le obedecen. Eso es lo que dice esta versión. La obediencia de Jesús, el Hijo de Dios, como dice la palabra de Dios, se perfeccionó gracias a su obediencia hacia el Padre. Por eso dice más adelante, y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas. Dice en el versículo 8, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es algo que debemos de aprender acerca del Hijo de Dios. La obediencia a Dios es lo que hizo Jesús. Él practicó y vivió perfecta obediencia a su Padre. ¿Sí? Él lo practicó y lo vivió. ¿Sí? Y eso es lo que debemos de hacer, practicarla y vivirla. ¿Sí? Es lo que tenemos que hacer. Si queremos obedecer a Dios, hermanos, déjame decirle, usted tiene que practicarla y obedecer los mandatos de Dios. Y yo creo que la palabra que hemos hablado en este año ha sido palabra de Dios. Y tenemos que practicarla y vivirla. ¿Sí? Entonces, la obediencia también, cuando nosotros practicamos la obediencia o vivimos esta obediencia, hay beneficios, hay resultados en la persona que obedece a Dios. La obediencia nos cambia de ser egocéntricos a estar centrados en Dios. Es una palabra interesante, hermano. Muchas veces cuando decimos estar centrado en Dios, estoy seguro que muchas veces no nos acostamos pensando en el Señor, o muchas veces nos levantamos pensando en venir a la iglesia, ¿no? Estamos pensando qué vamos a comer, cómo le vamos a hacer para salir adelante y con este problema. Estamos centrados en otra cosa, pero no estamos centrados en el Señor. ¿Sí? Cada persona, cada ser humano, déjame decirle, hermano, no piensa en Dios, piensa en sí mismo, piensa en lo que va a hacer con su vida, piensa en lo que va a hacer con su familia. Por eso cuando escuchamos estas palabras de hacer y servir, no, pues no, eso no. ¿Por qué? Porque tengo otras prioridades. Pero ¿qué dice la Sagrada Escritura? Dice, busca primeramente el reino de Dios y toda su justicia, las demás cosas. ¿Cuál es la que los que nos preocupamos? Dice, vendrán como añadidura. Yo les decía hace rato, hermano, ¿saben por qué estamos aquí? Porque Dios es tan grande. Porque creo en un Dios grande, porque he confiado en un Dios grande. Y Dios ha sido fiel para conmigo. Y yo le creo a Dios desde cuando yo tomé la decisión de seguir al Señor. Una vez, yo no sabía, pero muchas veces la gente se fija. En una vez mis pastores, cuando yo tenía poco tiempo en la iglesia, me dijeron, ¿sabes qué? Queremos que estés al frente de los jóvenes porque vemos algo en ti. Y yo dije, ¿ahora qué hice? Y dicen, no, es que veo que tienes fe. La gente lo nota, hermano. No se tiene que decir, usted no tiene que decir, la gente se da cuenta. Se da cuenta que usted es cristiano o no. No porque yo lo diga, sino más bien porque lo que ven en mí. Practica estos principios y Dios se va a manifestar en su vida. Al hacerlo, al obedecer, al hacernos nos convertimos obedientes y nos transformamos de personas orgullosas y de control a personas que confían en Dios, de ser obedientes, de ser desobedientes a ser obedientes. Eso es lo que hace la obediencia.
y nos convertimos en una nueva creación en Cristo Jesús. Por eso les he dicho, hermano, usted no sé cuánto tiempo tiene de conocer a Cristo, pero si usted tiene 1 año, debe de haber un cambio en su vida. Si usted tiene 20 años el Evangelio, debe de haber un cambio, una transformación en su vida, porque eso es lo que hace Dios, cambia, transforma a las personas. Cuando escuchan la palabra, nunca vuelven a ser igual. ¿Por qué? Porque la palabra cambia, transforma. Y sobre todo cuando la ponemos en práctica, nunca la persona vuelve a ser igual. ¿Por qué? Porque sus acciones son totalmente diferentes. Y pasamos, la obediencia también, cuando obedecemos, pasamos de la muerte a la vida. Gloria a Dios por ello, gracias a Dios. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero hoy, gracias a Dios, tenemos vida y vida en abundante en Cristo Jesús, porque hemos creído en la palabra de Dios. De las tinieblas a la luz. Gloria a Dios. Hablamos de la luz en este año acerca de la palabra de Dios. Dios es luz. El que tiene a Cristo en su corazón no va a andar en tinieblas. Siempre va a andar en la luz, porque Cristo es la luz del mundo. Amén. Cualquiera que obedece, en este caso, en muchas ocasiones, cuando una persona obedece, se convierte, en este caso, a esa persona, como dice la palabra de Dios, a la imagen de Jesucristo, porque Cristo fue obediente a su Padre. Sí, él fue obediente, se sometió a las autoridades. ¿Te acuerdas cuando estaba delante de Pilato, cuando fue crucificado injustamente? Dice, ¿no sabes que tengo poder sobre ti para soltarte? Dice, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te fuese dado de arriba. Él reconocía de dónde venía la autoridad que él tenía, y él se tenía que someter a esa autoridad. ¿Por qué cerramos en este día? Porque tenemos que someternos. Si una persona hace eso, le va bien, hermano. Amén. Entonces esto es algo muy importante. Pero también lo contrario, muchas veces acerca de la obediencia, cualquiera puede obedecer cuando las cosas son fáciles. ¿Sí? Porque aquí dice la palabra de Dios, en los días de su carne ofreció ruegos. El ruego, hermano, no es una palabra nada más, Señor, ayúdame, defiéndeme, sálvame. No, él rogaba a Dios, gritaba a Dios. Su clamor, vamos a ver primeramente el próximo año algunos temas que menciono. Dice, aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué me estás a mí llevando? Los soldados podían haber dicho, ¿sabes por qué me llevas? ¿Por qué me señalas? Porque no, él pudiera, dice, ¿no sabes quién soy yo? No, él no dijo eso. ¿Sí? Señor, mira las persecuciones, nadie me quiere, nadie me ama, todo el mundo me rechaza. Eso es persecución para uno, vamos. Eso no es ninguna persecución, eso no es nada, hermano. Ustedes escucharon al hermano Isaías el otro día. Para ser cristiano allá en Chiapas, usted tiene que estar dispuesto a dejar su tierra, su casa, sus posiciones, por causa. Eso es ser cristiano, hermano. Aquí la tenemos fácil, es pan comido esto para nosotros. Y aquí si llueve usted no viene, si hace mucho calor usted no viene. Si usted no, ¿por qué? Porque no. Y allá no. Yo les he dicho en una ocasión cuando fui precisamente allá en Chiapas, en una ocasión, una noche estaba lloviendo. Es un clima muy, que en el día luego sale el sol, luego llueve, así. Aquella noche era noche, hermanos, íbamos a celebrar el culto. En aquel entonces yo veía al pastor nada más, estaba ahí, y su familia, 2, 3 que estaban ahí, y yo dije, pues no va a venir nadie porque está lloviendo. Yo decía así porque pues tenemos la cultura, y tenemos la cultura de que si no llueve pues nadie va, ¿sí? Hay ciertas cosas, pero entonces ya cuando estábamos en la alabanza empezó a llegar la gente, mujeres con sus niños en brazo, con una bolsa de plástico ahí, pero salían de todas partes, pero agua que estaba cayendo en ese momento. Y yo alabé esas personas, porque yo dije, estos sí son cristianos. ¿Por qué? Yo no sé hasta qué lejos, altura vivían, pero venían de noche y regresaban de noche, sin luz.
Digo, gloria a Dios por esas personas, porque qué ejemplo. Pero por eso decimos, cuando decimos la palabra obedecer, cuando es fácil, cualquiera lo puede hacer. Pero cuando nos pone o cuando somos probados para obedecer, se nos pone a prueba nuestra fe. Somos probados. En las adversidades y en medio del dolor. Se pone a prueba, hermano. Usted muchas veces, estoy seguro que hay muchas personas que lo ponen a prueba, o Dios o el diablo, no sé, pero muchas veces en vez de venir a la iglesia, luego el esposo dice, vamos a tal lugar, vamos a ir a pasear, y dice, bueno, pues vamos, no pasa nada. Usted es puesto a prueba, hermano. Y hay veces dice, no puedes ir ahorita. Usted tiene que tomar una decisión de desobedecer, obedecer a Dios. Ustedes saben lo que pasó con los discípulos, la iglesia primitiva. Dice, le vamos a prohibir de ahora en adelante que hablen de ese nombre. Lo vamos a soltar, pero con la condición de que no hablen más de ese nombre. Salieron y fueron a la plaza, empezaron a predicar la palabra de Dios. Llegan la autoridad y dice, ¿sabes qué? No les habíamos dicho, advertido, que dejaran de predicar. Dice, ¿cuál es la respuesta divina? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Muchas veces Dios los ha puesto en prueba, hermano, y muchas veces nosotros, no, ni siquiera el diablo nos tienta, ni siquiera las adversidades nosotros mismos vamos. Pero esto es algo muy importante, hermano. Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. No fue fácil. Y no va a ser fácil, pero déjame decirle, vale la pena. Es lo que nos asemeja a Cristo, los que nos conduce a la vida eterna y los que nos va a mantener firmes si estamos dispuestos a obedecer a Dios. ¿Sí? Entonces, esto es algo muy importante. Ser obedientes es lo que nos asemeja a Jesús. Aplícala a tu vida. Diariamente, no una vez a la semana. Por eso le decía, escuchen la palabra. Te exhorto, hermano, escucha la palabra. Y no te voy a decir que busques en el internet. Hay buenos predicadores, hay hermanos de excelencia que predican con excelencia. Te voy a decir una cosa desde hoy, hermano. Es tu pastor muchas veces el internet. Pero ese pastor internet, cuando va a venir la persecución, cuando va a venir la hora de prueba, no va a estar ahí para ayudarte. Eso sí te garantizo. Y eso te lo digo, no soy profeta ni nada por el estilo, eso va a suceder, hermano. Mucha gente ahorita se conforma con quedarse en casa, con mirar y escuchar. No, hermano, qué bueno. Decía el hermano Merardo cuando vino la otra vez aquí en la iglesia, hace 4 años ya, cuando vino el hermano de Chile, decía que una vez dice su hija, papá, yo quiero ir a ver a tal músico que va a venir estos días. Es un cantante famoso que lo cantamos, muchas veces cantamos las alabanzas, aquí no vamos a mencionar el nombre. Dice, ¿sabes qué? ¿Y cuánto va a cobrar? No va a costar, no, ¿sabes qué, hijo? No puedes ir. Pero ¿cómo, papá, si canta alabanzas, si adora a Dios? No, déjame decirte, hijo, hija, dice, no puedes ir, ¿sabes por qué? Porque Él no te da de comer. Porque Él no paga tu renta. Porque Él no te mantiene. Y sin en cambio Él vive de lo que hace, porque Él no lo hace gratis. Amén. ¿Sí me explico? Entonces, aplícalo diariamente y con los que te rodean. ¿Con quién? Con tu familia, con la persona que te conoce. Practícalo. Es muy importante, hermano. Vamos a ver este otro punto, la obediencia a los pastores. Bueno, te doy chance, si usted quiere escuchar, escuche. Si usted dice me voy, pues háganlo también, tiene la libertad. O quiere taparse los oídos, no pasa nada. Allí en Hebreos, más adelante, Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice la palabra de Dios: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas como que han de dar cuentas,
para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es de provecho, dice la palabra de Dios. En esta versión, acerca de este pasaje, en Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice de esta manera: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios, dándoles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente nos beneficiará a ustedes. Entonces, eso es lo que dice esta versión. Hay beneficios cuando obedecemos a los líderes. En el diccionario bíblico dice esta palabra acerca de el significado bíblico de la obediencia. Quiere decir aquellos deberes de los hombres que son supremos, como lo sería la obediencia a Dios, porque es el Creador y los hombres dependen de su voluntad. El término obediencia, desde el punto de vista bíblico, debe sentirse de corazón, dando un paso de fe y sentirlo como tal. Esta palabra dice: obedeced a nuestros pastores y sujetaos a ellos. Obedecer y sujetarse, dos cosas. Esta palabra también es la palabra convencer. Una traducción más literal sería entonces: déjese convencer. O sea, aquí no se trata de una obediencia ciega, más bien se trata de seguir a alguien, escuchen bien, que tiene buenas razones convincentes. ¿Sí? Obedecer a nuestros pastores, dice la palabra de Dios, a nuestros líderes. Acordaos, dice la palabra de Dios, de nuestros pastores, entre paréntesis, guías o líderes, que os hablaron de la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta, dice, e imitad su fe. ¿Sí? Imitad su fe. El apóstol Pablo decía: imitadme a mí como yo soy imitador de Cristo. ¿Sí? Si le preguntaron en este momento, hermano, ¿a quién ustedes imitan? Es una buena pregunta. Hace algunos años, cuando estaba allá en el centro de la iglesia, hubo un tiempo cuando le llamaban un tabernáculo de oración, cuando todos los pastores iban a orar una hora diaria. Algunos le tocaban en la mañana, otro a mediodía, otro en la noche, pero era una cadena de oración. Yo me acuerdo que en alguna ocasión invité a algunos hermanos para que me acompañaran. Eran recientes. Le dije, bueno, pues pueden acompañarme, vamos a ir a orar allá en tal lugar, una iglesia, El Camino, que está ahí por Libertad. Nos tocó en aquella ocasión. Entonces yo veía a algunos de los hermanos que estaban anteriores y después con los hermanos que íbamos, y me gusta a mí siempre andar de un lado para otro, estar orando y declarando y en fin, y levantar mis manos, y volteaba a mirar a la hermana, y todo lo que ella hacía. Si caminaba, si me arrodillaba, si me sentaba, yo digo: wow, qué bien, gracias a Dios. ¿Por qué? No digo que lo hagan igual, que hagan igual que uno, sino más bien imitar su fe, o sea, ver el resultado de la oración. ¿Saben ustedes por qué los discípulos allá en el Evangelio según San Lucas capítulo 11 versículo 1, por qué le dijeron: ¿sabes qué? Señor, enséñanos a orar como Juan enseñaba a sus discípulos? ¿Por qué? Porque ellos veían el resultado, veían las bendiciones, veían cómo es que Dios lo usaba, y por eso dijeron: enséñanos. Eso es imitar, eso es querer ser igual.
Como ahorita en los jóvenes, en los niños especialmente, a un ídolo, en este caso, algún artista, algún futbolista, todos quieren tener una camiseta, todos quieren vestir y andar y hablar igual que ellos. Eso es imitar. Y déjame decirle, hermanos, mucha gente, y hasta me atrevo a decir que muchos de nosotros, la iglesia también está imitando a la gente del mundo, pero no está imitando a ningún personaje de la Biblia, y ya no se diga del pastor de la iglesia. Entonces, hermanos, déjame decirle, esto es algo muy importante. Eso es lo que dice la palabra de Dios. También esta palabra acerca de la obediencia, ve ese versículo ya en tu casa, o escucha lo que estoy mencioné al principio, escúchalo. Dice, una conducta ejemplar, digno de ser imitado. Se trata de personas que anteriormente ya demostraron su integridad. Hay algo que quiero mencionar aquí, hermano. Hablamos la semana pasada de esa palabra. Si usted escuchó la predicación, te felicito. Hablamos de estar completo, de ser íntegro. Dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, gracia para con Dios y para con los hombres. Crecía espiritualmente, físicamente, en el conocimiento de Dios y también en la sociedad, en un estado completo. Eso es ser íntegro. En un estado completo. Vimos allá en Juan, en 3 de Juan, el versículo 2, porque nomás tiene un capítulo, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Dice que tengas salud, así como prospera tu alma. 3 áreas está diciendo, lo que es lo espiritual, lo que es lo físico y lo que es lo material. 3 partes importantes, es un estado, por eso está hablando, anteriormente demostrado su integridad, ser íntegro. Una persona, hermano, escuchen bien, si no sabe manejar, controlar una encomienda, vamos a suponer, ejemplo, si yo le doy a este niño que me guarde los diezmos, es un ejemplo. Déjame decirles, el dinero es atractivo, es tentativo. Y muchas veces ha sido el tropiezo para muchos, por no saber manejar, por no estar en un estado íntegro. Cuando una persona es íntegro, Dios le confía las cosas. Si no es íntegro, no le va a confiar muchas cosas. ¿Sí? Usted sabe de qué estoy hablando. En un estado íntegro. Si te dan a guardar algo y sabes que no, sabes que usted tiene que guardar, usted va a responder por eso. Pero sí, hermano, hay que tener mucho cuidado. Entonces, íntegramente, David decía, examíname. ¿Sí? Examíname. Personas que pudieron demostrar resultados. ¿Ha visto usted algún resultado en alguien? Bueno, pues si ha visto resultado, pues imite su fe. Siga su ejemplo. Que son visibles de su conducta y su fe. Porque ellos tienen autoridad y merecen sumisión en cuanto son ejemplos para los santos. Una vida ejemplar. También esta palabra es la palabra someteos o sujetaos. En la palabra griega usual es que significa sumisión por causa de la posición que uno tiene. Y esta palabra lo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria. Esta palabra sumisión se usa, voy a mencionar este punto más adelante, para la sumisión de los hijos hacia sus padres, de los jóvenes hacia los ancianos, de los ciudadanos hacia el gobierno o de los soldados hacia sus superiores en el ejército. Esto se aplica en todas las áreas, hermano.
La obediencia no solamente se aplica en cierta área, en lo espiritual, no, se aplica en todo lugar, se aplica en la casa, se aplica en el trabajo, se aplica en la iglesia, se aplica en la sociedad, en todo lugar. Dios dice que oremos por nuestros gobiernos, necesitamos estar orando por ellos, hermano. Necesitamos estar orando por nuestro gobierno, que Dios le dé la gracia, la sabiduría para hacer frente a la situación que estamos pasando. Ustedes saben, algunos estados está saliendo el control. ¿Por qué? Porque yo digo, ¿dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está la iglesia? La iglesia tiene que estar orando en la brecha, estar ahí para que esté orando, porque Dios dice ahí en primera de Timoteo capítulo 2, dice que debemos de orar por todos nuestros superiores, los que están en eminencia. Eso es lo que Dios manda, es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, estemos orando, hermano. Entonces, esto se aplica en todo lugar. También esta palabra se usa, una palabra también mucho menos dura, que significa dar lugar o ceder a algo o a alguien, o adaptarse. ¿Saben cuál es el problema que tenemos nosotros los cristianos? Hay un problema que tenemos los cristianos. Yo cuando estaba en la escuela de mí, yo estaba estudiando para ser misionero. Aprendí muchas cosas. Hay algo que me quedó muy claro. Es que muchas veces cuando la gente de otro lugar llega a una cultura o llega en algún grupo étnico, ¿saben qué es lo que muchas veces el error que cometen? Es que muchas veces piensan que ellos van a ir a cambiar a la gente, su cultura, todo. No se trata de eso. El misionero o quien sea va a ir a adaptarse a esa cultura para poder ganarse a la gente. Eso yo lo aprendí. ¿Y saben qué es lo que sucede en la iglesia en la actualidad? Es que en mi iglesia no sé, es que ahí sí, usted, hermano, hay una autoridad. Nosotros tenemos, como les he dicho, tenemos lemas. Nosotros creemos en las misiones, creo en el evangelismo, creo en el predicar el evangelio. Eso es lo que yo creo. Yo he escuchado muchos comentarios que dicen, ¿por qué no tienes? Porque no, es que no lo necesito. Porque eso no hace la iglesia. Hay mucha gente, dice, han pasado mucha gente, yo he escuchado y déjame decirle, hermanos, no me entristece, simple y sencillamente, pues le doy gloria a Dios. Alguien trajo en alguna ocasión a una familia, dice, me hubiera gustado quedarme, pero como no hay alabanza en vivo, pues no me quedo. Si hubiera dicho, hermano, pero no está Cristo ahí, ¿para qué me quedo? Yo le iba a aplaudir a la persona. Pero ¿saben qué es lo que busca la gente? Busca algo para sí, pero no están buscando a Dios. Y muchas veces usted no va a estar de acuerdo conmigo. Y yo le voy a decir, no quiero que esté de acuerdo conmigo. En ningún momento. Yo quiero que usted esté de acuerdo con Dios, con la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, es adaptarse, no a cambiar. Si ustedes piensan eso, ya empezamos mal. No a cambiar, no, ya la visión está hecha. El plan de trabajo está, simple y sencillamente, usted le gusta bien, y si no, pues simple y sencillamente, pues decía una ocasión hermano Guido Luis, dice, ahorita parece que los pastores son los meseros de la iglesia. ¿Por qué meseros? ¿Por qué? Porque, no me hables del pecado porque eso es muy fuerte para mí. No me hables no, hermano, no se trata de lo que uno quiere escuchar, se trata de lo que Dios quiere hablarle a la gente. ¿Sí? Entonces, esa es la cultura, es el problema que tenemos en la actualidad. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Adaptarse. No obligando por tener una posición inferior, sino por decisión voluntaria. Eso es lo que menciona la palabra. Usted busque. Si un pastor o una iglesia o un hombre de Dios, evangelista o quien sea, que está enseñando la palabra de Dios, entonces los miembros de la congregación deben obedecer a la palabra de Dios tal como el pastor se le ha comunicado. Sería mejor, escúchame en la última parte, sería mejor, si así no fuera, sería mejor no oír la palabra de Dios que habiéndolo oído y no obedecerla.
Eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo. Si el pastor está presentándole la palabra de Dios como debe, entonces debemos acatar, obedecer lo que la palabra de Dios nos enseña. No lo que el hombre enseña, no lo que el sistema enseña, sino lo que la palabra de Dios dice. Obedecer significa someterse o sacrificar lo que nos agrada para agradar a Dios. Eso es lo que significa obedecer. Yo sé que no es fácil, y no es fácil, pero Cristo me pone el ejemplo a mí que sí se puede. Querer es poder. Para hacer la voluntad de Dios se requiere sacrificio. Para obedecer a Dios se necesita sacrificar ciertas cosas. Para obedecer a Dios, para agradar a Dios, en obediencia tengo que sacrificar el yo, tengo que doblegarme ante la presencia de Dios, así como hizo Jesús. Él, aunque era hijo, rogó y suplicó, lloró ante la presencia de Dios, pero aún en Getsemaní pudo decir estas palabras: no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es obediencia, hermanos. Vosotros, allá en Juan capítulo 15, usted puede anotar el versículo, en Juan capítulo 15, versículo 14, dice la palabra de Dios de esta manera. Esto es tremendo, hermano. Dice: vosotros sois mis amigos si hacéis las cosas que yo os mando. ¿Ha dicho algo el Señor? ¿Ha mandado algo el Señor? Claro. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Eso se lo dijo a sus discípulos, no lo dijo actualmente. Eso, como eso era anteriormente, eso lo dijo a sus discípulos, no nos dice a nosotros, así que no se preocupe. ¿O me equivoco, hermano? ¿También es para nosotros? Pues yo pensé que nomás era para los discípulos. Entonces, hagan discípulos a todas las naciones. Dice: vosotros sois mis discípulos si me obedecen a mí, si hacen lo que yo les digo. Y de predicar el evangelio a toda criatura. El Hijo del Hombre no vino para servir, sino para ser servido, sino para servir. Yo he hablado de servir, hermano. Pero aquí dice el Señor, yo no digo, hermano, usted es discípulo, escuchen bien, lo voy a aplicar. Usted es discípulo, es amigo del Señor si usted hace lo que dice el Señor. De los diezmos que estamos hablando, usted es discípulo. Usted no puede decir: y es que yo soy creyente. No, hermano, no se trata, está diciendo, se trata de lo que el Señor dice. Usted está haciendo esto, usted es amigo del Señor. Si usted no está haciendo eso, Dios no va a meter sus manos en su vida, en su familia, en su trabajo, aunque usted esté hundiéndose ahí en el alta mar. Si usted no vive conforme a la voluntad de Dios, hermano, ay, que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Ustedes qué piensan? Dice: vosotros todos me habéis robado. ¿En qué? Bueno, pues sigue hablando el Señor. Entonces dice: vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando. Allí vamos a ver, allí en Efesios capítulo 6, versículo 1, un pasaje muy conocido. Efesios capítulo 6, versículo 1, dice la palabra de Dios, del versículo 1 al 3, pero el versículo 1, dice la palabra de Dios de esta manera: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Amén. Está diciendo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. El primer mandamiento con promesa, según la palabra de Dios, es este principio de obedecer a vuestros padres en el Señor. Hay 4 cosas muy importantes que menciona en este versículo, nada más en este versículo. Este mandamiento que menciona aquí la palabra de Dios dice de esta manera, 4 puntos. Número 1, porque esto es justo. Número 2, para que te vaya bien. Tremendo, hermano. ¿Cuántas veces nuestros padres nos han dicho: no hagas esto, no vayas a tal lugar, no digas mentira, haz esto? No, pues como que nos entró por un oído, nos sale por el otro, pero al final las consecuencias lo estamos viviendo el día de hoy, por no escuchar. Dice: para que te vaya bien. Número 3, para que seas de larga vida sobre la tierra. Amén. En la actualidad hay muchos jóvenes que mueren a muy temprana edad, 14, 20,
25, 30 años, cuando mucho 40 años, ya no se dice que llega a 60, 70 años, ya muy corta edad. ¿Por qué? Por este principio. Y algunos son cristianos, hermanos. No tiene que ser del mundo, muchos son cristianos. Para que seas de larga vida sobre la tierra. Número 4, porque esto agrada al Señor. Cuando un joven, cuando una persona se sujeta a sus superiores, a sus padres, sus patrones, pastores, líderes, esposos, trae estas bendiciones a su vida. Amén. Y beneficia a todo, hermano. La obediencia a los padres nos prepara para ser más útiles a Dios y a nuestro prójimo. Cuando obedecemos, nos capacita, nos prepara para ser más útiles para Dios, porque Dios va a usar a una persona, que hablamos la semana pasada, una persona que anda conforme a la voluntad de Dios, que vive honradamente, que honra a Dios con sus bienes. A esa persona Dios lo va a usar y va a ser de bendición, hermano. Un canal de bendición, una fuente de bendición, una fuente de inspiración para todos. Debemos de ser fieles a la palabra de Dios si queremos que nos vaya bien. Recuerden el lema en este año: la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios. Estamos a 2 meses de terminar el año. Espero que estuviste leyendo la Biblia todo en este año, hermano. Si no, no lo digo yo, estamos diciendo, si usted me obedece, usted se sujeta, es que usted lo hizo. Si usted no, pues hermano, pues ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Más que decir ay de mí, ay de vosotros. ¿Por qué? Porque dice obedeced. ¿Por qué? Porque quiero que te vaya bien. Quiero que Dios te bendiga. Quiero que Dios te prospere. Quiero que Dios te dé la victoria. Quiero que tengas salud, como dice la palabra de Dios, porque yo sé que aquí están los principios. Aquí en la Biblia están las verdades. Solamente hay que hacerla y vivirla, y vendrán las bendiciones de Dios. Esta palabra también es algo muy importante con relación acerca de la definición en el concepto bíblico. Es algo muy importante. Es una actitud que debemos de tomar, hermano, en nuestro andar diario. Una actitud de obediencia, obedeciendo a Dios en todo tiempo, en todo momento. Cualquiera que sean las circunstancias, las adversidades, por muy difícil que sean, debemos de someternos a Dios y obedecer a Dios, serle fiel a Dios en su palabra. De esa manera honramos a Dios. Los que obedecen a Dios o los que son sumisos a Dios, todavía no estamos, la siguiente vamos a estar en la hojita. Hay 4 principios importantes. Cuando una persona obedece o es sumiso a Dios, en este caso, sumisos a la voz de Dios o al escuchar a Dios, ¿sí? A la voz de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios hoy más que nunca. Hablamos hace poquito cuando decía Samuel, habla porque tu siervo oye. Espero que estás buscando la manera de escuchar la voz de Dios. Sí, porque Dios habla hoy. Dios habla hoy. Dios sigue hablando. Usted tiene que escuchar la voz de Dios. Usted tiene que discernir si es la voz de Dios lo que le está hablando, hermano. Porque yo escucho a veces, Dios me habla, y no, yo digo, pues ¿cómo le hacen? Yo quisiera que Dios me hablara para regañarme, yo digo a veces. Sí, o sea, en verdad le digo de corazón. ¿Saben cómo escuchamos a Dios? Cuando nosotros en verdad andamos en obediencia.
Samuel fue consagrado a Dios. Vivió una vida recta delante de Dios. En sus últimos días, ¿saben qué es lo que dijo? Cuando él ya era viejo, era anciano, dice, ¿sabes qué? Yo me he conducido rectamente delante de ustedes. Si hay alguien que he defraudado a alguien, que le he robado algo, le he quitado algo, demándamelo, yo se lo voy a regresar. Él podía decir delante de la gente, ¿sabes qué? Yo he estado íntegro, he andado íntegramente delante de ustedes. Dios usó a este hombre porque anduvo rectamente ante la presencia de Dios. ¿Y saben qué es lo mejor de la vida de Samuel? Nunca se apartó de la presencia de Dios, él siempre estuvo a la presencia de Dios. En el templo, desde muy pequeño, estaba dedicado a Dios. Por eso Dios le hablaba, porque veía su corazón. Los que obedecen a Dios son sumisos a la voz de Dios. Número 2, a la voz del Hijo de Dios. ¿Sí? Sumisos a Cristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Sígueme, dice el Señor. Y dice el Señor Jesús, una vez que ponga tu mano en el arado y miras atrás, dice, no eres digno de ser discípulo mío. Es lo que dice el Señor, ser sumiso a la voz del Señor. Porque dice, no todo el que me dice el Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino aquel que hace la voluntad de Dios. Él hizo la voluntad de Dios obedeciéndole. Se sometió a Él, se sujetó a Él en obediencia. Difícil, sí. Usted va a tener que luchar, tener una guerra espiritual hasta que llegue a su casa. Y eso lo dejo de tener, hermano. Usted va a tomar la decisión de someterse a Dios, de sujetarse a Dios, de obedecer a Dios o a los hombres. De ahora en adelante. Los que obedecen a Dios son sumisos al Espíritu Santo. Dice el Señor Jesús allá en el Evangelio según San Juan capítulo 16, dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él os convencerá de toda verdad, de pecado y de juicio. El Espíritu Santo, una persona que obedece se somete a la voz del Espíritu Santo, escucha la voz del Espíritu Santo. No escuche cualquier voz, hermano. Usted debe de escuchar la voz de Dios, la voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo. No escuche cualquier voz. Hay gente, hombres que hablan bonito, que trae un don de convencimiento y escuchan una palabra, wow, dice, ay, qué hombre. No, hermano, usted debe escuchar lo que Dios dice. También los que obedecen a Dios son sumisos a la palabra. Por algo estamos hablando la palabra de Dios. Que dice la palabra de Dios, el que cree en mí cosas mayores hará. Amén. Entonces, los que son sumisos escuchan la palabra de Dios. ¿Saben qué es lo que más cuesta ahorita, hermano? Escuchar la palabra de Dios. Un sermón de 1 hora nos cuesta más trabajo. ¿Saben qué? Queremos escuchar algo instantáneamente, así una voz profética, una voz que venga de los cielos, una voz del ángel que nos aparezca y nos diga, ¿sabes qué? Hija, te quiero, ahí están las... No, hermano, eso es lo que le encanta ahorita escuchar a la gente, ¿no, hermano? Escuchar un sermón, escuchar y leer la Biblia, no, se me hace mucho, no. Ahí está. Y es lo que sucede en la actualidad. Escuche la palabra de Dios. Dice el salmista, dice, escuchará lo que hablará Jehová para que su pueblo, ¿qué? No se vuelva a la locura, teniendo comezón de escuchar otras nuevas doctrinas. En estos días, escúchenme, en estos días se va a levantar la apostasía. Mucha gente de la iglesia tendrán comezón de oír, de ir a ver tal predicador, escuchar tal profeta, ver milagros en tal lugar. En estos días va a haber una revolución como usted no se imagina, hermano. Y ya está pasando en la tele. Hay algo que sí le voy a decir, hermano. Hay profecías que luego mencionan ahí en el YouTube, en el internet, que dice en tal tiempo. No, hermano, sabes que yo no he visto que pase eso. ¿Por qué? Porque las cosas que vienen de Dios, los que suceden conforme a la palabra de Dios, no necesariamente tienes que escuchar una voz profética. Lee la Biblia, usted va a saber lo que está sucediendo en estos días. Me atrevo a decir, hermano, que la gente del mundo está más preparado y más atento de lo que está sucediendo. El otro día, gracias a Dios, porque Dios nos suplió, hizo un milagro esta semana para, vino la mamá de este muchacho para darle la renta.
Me sorprendió mucho de esta mujer que siempre a veces, ¿cómo está todo? Platicamos y el clima y todo eso. Y esta vez tocamos el punto de que habíamos estado, no habíamos venido esas 2 semanas. Y dijo una palabra, salió de ella, dice, ¿sabes qué? ¿Cómo serán capaces, verdad, que nos están cerrando todo? Ella nació de eso. Ya empezamos con relación a la conversación. Me sorprendió por la fe que tiene la mujer, que sabe el tiempo en que está viviendo. Dice, porque la Biblia dice así. Ella nació, dice, porque la Biblia dice así que va a suceder esto. Y no queremos que nos cierren, dice, porque también a nosotros nos afecta. Así dijo la mujer. Y yo digo, Señor, ¿cómo será que la gente del mundo está más atento a los acontecimientos que están pasando? Me sorprendió, hermano. Ellos, una persona que a veces dice, no, pero ahí no enseñan. Solamente el que escucha y obedece hace las cosas. Escuche la palabra de Dios. No se levanten, por favor, hermanos, por favor, esto es algo que debemos de evitar. Muy bien, los que son sumisos y escuchan a la iglesia. Allí en Mateo capítulo 18, versículo 17 a 18, usted lee lo que dice: si tu hermano te escucha, dice la palabra de Dios, usted habrá ganado a su hermano, pero si tu hermano no te escucha, tenlo por gentil y, no lo digo yo, dice la palabra, y publicano. ¿Por qué? Porque no obedecen, no hacen lo que se le dice. Si te escucha bien, has ganado a tu hermano, y si no, dice, eso dice la palabra de Dios. Todo eso es con base bíblica, usted puede buscarlo. Rápidamente, la obediencia dio 3 beneficios. Ahora sí vamos a las hojitas. Número 1, nos proporciona inteligencia y sabiduría para vivir. Nos proporciona inteligencia y sabiduría para vivir. Número 2, trae grandes bendiciones en todas las áreas de nuestras vidas. Trae grandes bendiciones en todas las áreas de nuestras vidas. Número 3, nos guía a la justificación por la fe en Jesús. Nos guía a la justificación por la fe en Jesús. Número 4, nos hace herederos de la vida eterna. Nos hace herederos de la vida eterna. Eso es lo que hace la obediencia, los beneficios que traen la obediencia a Dios. Dice en el versículo 9, ahí en hebreo dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Lo voy a repetir, para todos los que le obedecen. Hermanos, yo no creo, y le voy a ser sincero, yo no creo que un ángel del Señor se le va a aparecer en la noche, que Dios se le va a aparecer en sueño, o mañana o de vez en cuando para decirle que usted obedezca. No, solamente haga lo que dice la palabra de Dios. Si usted hace lo que dice la palabra de Dios, usted está obedeciendo a Dios. Usted no hace lo que dice la palabra de Dios, usted no está obedeciendo a Dios. Obedezca lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Las 7 iglesias de Apocalipsis terminan diciendo estas palabras: el que tenga oído para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, óigalo. Dios está hablando a la iglesia. Dios está hablando y Dios está diciendo ahorita, obedece. La obediencia es la gran puerta del manantial de la abundante riquezas en Dios. Estamos hablando del éxito. La obediencia es la gran puerta del manantial de la abundante riqueza de Dios. ¿Cuáles son los beneficios que nos da en cuanto a la obediencia para llegar al éxito? Es obedecer. Obedezca solamente. Usted quiere llegar al éxito, usted quiere
vivir bien, usted quiere que le vaya bien, usted quiere tener abundancia, quiere ser próspero, obedezca a Dios. En Lucas capítulo 6, versículo 48 dice estas palabras del Señor Jesucristo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis las cosas que os mando? Más claro no puede ser. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis las cosas que os mando? ¿Sí? Estoy leyendo otra vez, antes de que termine el año voy a iniciar otra vez. Quiero que veamos lo que dice para terminar allí en 1 de Samuel capítulo 15. 1 de Samuel capítulo 15, versículo 22. Dice la palabra de Dios de esta manera. 1 de Samuel capítulo 15, versículo 22 dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros. En esta versión dice también de esta manera: pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir cultos a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Vamos a terminar con esta frase. Escuchen bien, estamos hablando acerca del éxito y la prosperidad. Ponga en práctica lo que estamos hablando. Vívala todos los días. Martín Lutero dijo estas palabras, y con esto me quedo: Dios no quiere que el éxito llegue sin esfuerzo. No quiere que me quede en casa sentado, ni que deje pasar la vida sin hacer nada, o le entregue mis asuntos y espere que un pollo frito huele y caiga en mi boca. Eso es tentar a Dios. Póngase de pie. El camino al éxito se requiere sacrificio.